y hoy trabajando el presidente Evo Morales. Bien, de inmediato vamos a darle la bienvenida esta noche al licenciado Andrés Guzmán. Él es analista internacional. Vamos a conversar con él estos breves minutos acerca de este trabajo que se ha cumplido en las últimas horas en La Haya y que también hoy hizo referencia en una conferencia de prensa el presidente Evo Morales. La presentación de la réplica hasta el 21 de marzo. Licenciado Guzmán, buenas noches. Buenas noches, gracias Daniel por la invitación, un gusto estar acá. ¿Cuál es el balance o la mirada que usted hace con relación a este encuentro que concluyó la anterior semana y que tiene que ver con estas discusiones y con este trabajo de poner en orden los documentos de argumentación que tienen que ver con la réplica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Sí, es importante lo que se ha hecho porque ya se ha terminado, según han informado las autoridades, la réplica de Bolivia, que es la respuesta a la contramemoria que ha presentado Chile. Entonces, en esta réplica nosotros, la defensa boliviana, va a explicar por qué Chile tiene esta obligación de negociar, ¿no? Es decir, se va a volver a fundamentar todas las veces que Chile se ha comprometido y se va a establecer cuál ha sido la línea de conducta a lo largo de la historia, en la cual hemos visto que Chile ha ofrecido muchas veces negociar este problema, se ha comprometido a ello mediante acuerdos bilaterales y actos unilaterales, y nunca ha cumplido. Entonces es eso lo que ahora se va a esclarecer, y además se van a también definir algunos conceptos que no habían quedado claros en la fase preliminar, ¿no? Como el concepto de acceso soberano, que era una de las preguntas justamente que surgió en la fase preliminar cuando se trató el tema de la competencia de la Corte. Ahora, estas especie de respuestas de idas y venidas por parte del gobierno boliviano y también el chileno, bajó de intensidad, a más de reiterar tal vez la respuesta que le hizo el candidato Insulza la anterior semana al presidente Evo Morales, tendrá que ver con esta posición que está asumiendo Bolivia en las últimas horas y que a propósito la ha remarcado en esta conferencia de prensa el presidente Evo. Sí, hay una nueva estrategia quizás de parte de Chile, la verdad no se sabe exactamente a qué responde esta nueva actitud, pero efectivamente ya no ha habido una contrarrespuesta, ¿no? Porque primero, bueno, el canciller Muñoz puso en su Twitter algo como que las agresiones son constantes de parte de Bolivia, son insultos y eso se va a tomar en cuenta para la Corte, ¿no? Algo así dijo. Inmediatamente respondió el presidente diciendo que, bueno, hablan de agresiones, pero no hablan de invasión, ¿no? Y ya no hubo ninguna respuesta de parte del canciller. Efectivamente, como dices, el que habló más bien fue el candidato Insulza, que no sé si al final es candidato, creo que no, y no es, de hecho, ya un representante oficial del gobierno de Chile. Entonces, no estamos viendo lo que antes hemos visto muchas veces, ¿no? Que era acusaciones y recriminaciones constantes de ambos lados, ¿no? Entonces, bueno, por el otro lado yo veo también en ese aspecto algo positivo, porque en realidad la politización del tema tampoco es conveniente, porque los jueces recomiendan no utilizar este tema para politizarlo, y en todo caso eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De parte de las autoridades de ambos lados. Ahora, ¿qué significará, cuáles serán los ejes de esta contramemoria o en todo caso de la réplica que conoceremos en todo caso con la presentación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Entiendo que habrá que trabajar también en este contexto de acceso soberano. Sí, sí, el concepto de acceso soberano es muy importante. Habrá que definir qué entiende Bolivia por acceso soberano, que es un concepto muy amplio, ¿no? Y en cierta forma también ambiguo, porque la soberanía se puede entender de muchas formas, ¿no? Tenemos varios ejemplos en el mundo de diferentes tipos de soberanía. Por ejemplo, en China se maneja un concepto de soberanía, por ejemplo, en lo que es la relación con Taiwán. En Hong Kong y en Macao también se tiene otro tipo de administración del territorio, que no es el mismo que la China continental, donde hay un sistema comunista. Y en el Tíbet también hay otro sistema. Entonces vemos que hay una conjunción y una diferencia en un solo país de diferentes tipos de soberanía, diferentes niveles, que se pueden entender de muchas maneras. Entonces creo que Bolivia más bien tiene que utilizar todos estos conceptos creativos y nuevos que hay, ¿no? Para entender la soberanía, de manera que nos pueda beneficiar y podamos utilizar
un concepto que efectivamente nos permita ganar el juicio primeramente y después negociar sin limitaciones, ¿no? Porque si ponemos un concepto de soberanía que sea plena y absoluta, naturalmente que va a haber cierto tipo de limitación. Hay que saber jugar con los conceptos y beneficiarse de todo este avance que ha tenido, ¿no? el concepto de soberanía en el derecho internacional. Ahora, el contenido a este concepto lo da el país demandante y también debe de llevar en un proceso de consensuación, valga la redundancia, con el país demandado en todo caso. Claro, en la fase preliminar que se discutió el tema de la competencia, el juez Owada preguntó a las dos partes qué entienden por acceso soberano al mar, ya que ambas partes habían utilizado esa expresión y no es un término reconocido por el derecho internacional consuetudinario. Entonces, Bolivia respondió que no correspondía definir ese concepto en la fase preliminar porque está relacionado con los méritos del caso, es decir, que hay que responderlo en la fase de fondo, es decir, hay que responderlo ahora. Eso dijo Bolivia. Y Chile, por su parte, respondió que en ese punto tiene la misma posición que Bolivia, porque dijo el significado de acceso soberano al mar, tal como ha sido introducido en la objeción de competencia de Chile, es el mismo que ha utilizado Bolivia en su aplicación y en su memoria. Entonces, según Chile, ellos tienen la misma posición que Bolivia en ese punto. Y eso, naturalmente, que nos da un cierto margen de ventaja, porque ahora es Bolivia el que va a definir qué significa esto, ¿no? Y va a valer para ambos países. Y en ese marco, a tiempo de este viaje que realizó el presidente Evo Morales, encontramos nosotros, a partir de nuestra corresponsalía, un nivel de optimismo por parte de nuestro equipo jurídico, que más allá del tema de la remuneración económica, entiendo que gran parte de su trabajo está orientado por el tema de una justicia histórica que merece Bolivia. Claro que sí. Lo que se está jugando ahora para los bolivianos es de suma importancia y para los abogados también incluso se están jugando su prestigio, ¿no? Ellos naturalmente que les interesa mucho ganar porque, como te digo, es algo que incluso va con el prestigio, entonces todos están muy enfocados en esto y como tenemos buenos argumentos y hay una buena demanda que hasta ahora ha sido exitosa, el optimismo es evidente, ¿no? Es así, pero tampoco hay que caer en el triunfalismo, ¿no? Eso también es importante. Hay que ser cautos, hay que llevar las cosas, yo digo, con humildad, porque creo que Bolivia siempre ha demostrado eso, ¿no? Somos un país humilde y en esa misma línea hay que continuar eso y en ese mismo sentido también diferenciarse, ¿no? De la prepotencia y la arrogancia que ha mostrado nuestra contraparte. Bueno, esperemos que esta noticia la conozcamos pronto. ¿Usted se anima a vaticinar que va a ser antes del 21 de marzo? Sí, sí, como te decía antes de la entrevista, creo que se va a presentar un poco antes porque esa ha sido la estrategia hasta ahora, ¿no? Bolivia, todas las veces que nos ha tocado presentar algún documento, se lo ha hecho antes de que se cumpla el plazo. Entonces eso nos muestra respetuosos ante la Corte y también con un cierto margen de comodidad, ¿no? Para poder bueno, enfrentar el juicio de manera apropiada. Bien, gracias por visitarnos esta noche, licenciado. Estaremos pendientes de estas puntualizaciones que usted ha hecho referencia hoy. Gracias, un gusto estar acá, Daniel, como siempre. Bien, antes de irnos al corte, vamos a irnos hasta Ministerio de Gobierno. Allá están.